el concepto que tenemos nosotros de ley, que entendemos nosotros por ley o por cualquier norma, leyes, reglas, normas, cómo operan y qué propósito cumplen. ¿De acuerdo al país? Bueno, según el país hay diferentes... Hay normas, leyes, decretos. Ajá. Entonces a eso las personas se tienen que regir. Oh, bueno. Entonces cada país tiene normas, decretos, leyes y los de ahí se rigen por eso. Exacto. Entonces de pronto los talibanes tienen una regla, ¿cierto? Matar a todo el que mire feo. Esa es una regla ya. Y aquí es premien a todo el que mire feo. ¿Sí? Reglas muy contradictorias de un país a otro o de una ciudad a otra. Bueno, ¿qué más hace la ley? ¿Qué más hace? Leyes, normas. ¿Qué hacen las normas? En una institución, por ejemplo, las normas. Claro, que se hagan las cosas que están instituidas en esa empresa o en esa entidad. Bueno, entonces las normas ponen como una manera como se tienen que hacer, unas reglas, cómo se tienen que hacer las cosas en determinada ciudad, en determinada empresa, en determinada institución. Mi hermana Clarita. ¿Protegen? ¿Cómo protegen? Sí. Las reglas, las leyes, las normas protegen. Hay un de alta tensión y dice prohibido entrar. Eso tiene una razón de ser. Pero si yo voy y entro y se me ocurre que eso tiene polvo de telarañas, venga, yo le paso una escoba y mojadita. Me pase una descarga eléctrica y me mate. Ajá. ¿Sí? ¿Quién quebrantó esa ley de entrar a ese cuarto que tenía el letrero de prohibido entrar? La persona que sufrió el impacto. Entonces las leyes protegen. Si hay una norma ahí y está por escrito y tal vez a mí me la han enseñado en una capacitación, en una inducción, y me han dicho, mire, cuando mire tal dibujito, cuando encuentre tal mensaje, mucho cuidado. Entonces hay una protección. Por las normas, si yo las entiendo y las sigo, me pueden servir para proteger. Muy bien, ¿qué más? Las normas de comportamiento. Normas de comportamiento, por ejemplo. Sí, porque eso viene de la casa. Desde la casa los padres le dicen cómo tiene que comportarse, cómo tiene que sentarse en la mesa, qué debe hablar en la mesa, cómo debe comer. Ajá. Porque uno no puede llegar y llegó donde el vecino y montó los pies encima del comedor. Como estabas haciendo ahorita. Exactamente. Bueno. Llegó y nos saludó. Pero como Pedro por su casa. Bueno, entonces, en nuestra casa... Y uno debe, por ejemplo, si está en una casa extraña, debe comportarse según las normas de que tiene la persona que está uno visitando. Bueno. Cada casa, cada familia tiene unas reglas. Y también hay unas reglas que son como generales. Sí, para el trato entre todos nosotros, donde estemos, donde vayamos. ¿Eso será una enseñanza? Porque nos está diciendo que es en la casa que le dicen a los niños, no hagan esto, no monten los pies en la mesa del comedor, saluden, respondan con respeto a las personas. La hermana Amparo. Un cerco de protección, muy bien, un cerco de protección. Hermana Eterlinda. Hermano, que esas leyes son dadas por autoridades. Son dadas por autoridades. No cualquiera puede venir y formar una ley, sino eso tiene, bueno, en el mundo, ¿no? Una ley siempre va, por ejemplo, una ley aquí tiene que ir al Congreso, tiene que pasar por todo el proceso para mirar si es viable a la población, ¿no es cierto? Por decir algo. Y entonces, si nosotros lo miramos en la palabra de Dios, Dios puso su ley, sus leyes, mirando su pueblo, a lo cual él podía acceder
y que sabía el padre que sí podíamos cumplirlo. Muy bien. Hay leyes que están como en el mundo, por ejemplo, y una ley que de pronto ya en una época se vuelve obsoleta. Entonces hay que volver a renovar esa ley con las nuevas condiciones de la población, por decir algo. Más la época, con las situaciones. Muy bien. ¿Qué iba a decir la hermana Amparito? Sí, le ratifico lo que dice mi hermana de Terlinda. Por ejemplo, en el colegio, cuando se hace un manual de convivencia, se nombra una comisión. Esa comisión pide que se le envíen lo que los demás están viendo, por ejemplo, en el colegio, nosotros que vemos que a los niños nos está afectando, cómo los podemos ayudar a regular esos comportamientos. Ellos arman ese manual de convivencia. Ese manual de convivencia luego va a la siguiente instancia hasta llegar al consejo directivo, que es el que lo aprueba y que mira si es apto para aplicar en el colegio, por ejemplo. Y cada colegio tiene sí, su manual. Aun cuando hay como una parte que es como legal, general. La parte legal. Tiene sus detalles ya muy particulares, muy propios. Bueno, entonces yo creo que hemos entendido pues muchos aspectos de lo que son las normas, lo que son las leyes, lo que son, y esas normas van a estar puestas en un cuaderno, en un libro, en un manual. Nosotros en las naciones tenemos los códigos, ¿no? El código de comercio, el código penal, el código civil, para diferentes tipos de asuntos. Bueno, entonces podemos decir también que las leyes, y nos queda como muy fácil de ver en el ejemplo que puso la hermana Clarita, y también en los ejemplos que dieron los otros hermanos, por ejemplo, el que dio el hermano Oscar y lo que dice la hermana Amparo, que esas leyes son unas instrucciones. Cuando yo veo allá, prohibido pasar alto voltaje, prohibido entrar alto voltaje, pues es una regla que me dice no haga esto, pero al mismo tiempo es una instrucción, me está enseñando, me está guiando, me está diciendo que ahí hay un peligro, que no abra esa puerta o que no me entre allá. Entonces es una enseñanza. Con lo que dijo el hermano Oscar, en la casa no se enseña cómo saludar, cómo tratar a las otras personas, cómo comportarnos en diferentes situaciones. Y el manual de convivencia se lo envían a los padres de familia, se lo envían a todas las familias, lo hacen leer de los estudiantes porque es una instrucción, es una enseñanza que le están diciendo a usted. Hay unas faltas que son graves, hay otras que son leves, hay otras que son leves, muy graves y muy graves. Y ya ahora no quieren decir eso, no, que no se puede decir leves, ni graves, ni muy graves, porque eso es ofender, porque eso es herir. Y entonces un muchacho, cuando se le diga su falta fue muy grave, uy, eso es torturarlo, eso es humillarlo, eso es maltratarlo. Entonces hay que decir faltas nivel 1, faltas nivel 2 y faltas nivel 3, para no utilizar un lenguaje ofensivo. Entonces ahora todo es disfrazadito, endulzadito, embobadito, así de esa manera, y como medio oscurito, que no quede así dicho de frente. Entonces, todo así, sí, con una fachada, con una apariencia. Entonces vemos que las leyes son una instrucción, una enseñanza. Yo tengo que coger el manual de convivencia y leerlo y mirar cuáles son las autoridades de la institución, qué función desempeñan esas autoridades con respecto a mi posición, qué deberes tengo yo que cumplir, qué derechos puedo pedir,
cuando me equivoco, cuáles son los puntos en los que me tengo que cuidar para mantener una rectitud dentro de la institución, y cuando me equivoco, cómo debo corregir la equivocación, cómo debo responder por esa equivocación. Es toda una instrucción, es toda una enseñanza. Y en las instituciones hay que hacer inducción, hay que hacer preparación a las personas que van a pertenecer a la institución de cuáles son las normas. Es una enseñanza, y esas normas previenen o cuidan a cada persona, su integridad moral, humana, de la vida, emocional, afectiva, intelectual, cognitiva. Bueno, cuidan, protegen y hacen que la institución prospere, que la institución se desarrolle, crezca. Nosotros vemos que hay instituciones famosas. ¿Por qué se vuelven famosas esas instituciones? Porque toda la comunidad cumple muy bien todas las normas, y cuando se incumplen las normas, cumplen muy bien los correctivos, cómo se tienen que mejorar los asuntos. Entonces, ahí, pues para nosotros en la práctica es muy fácil de ver qué es lo que el Señor quiere para su pueblo cuando da sus leyes. Entonces él tiene leyes morales, tiene leyes sociales, tiene leyes de culto, de adoración, tiene leyes familiares, tiene todo este tipo de leyes, tiene leyes civiles, tiene leyes sobre asuntos penales, tiene todo tipo de leyes. El ser humano se ha copiado de todo este orden que tiene Dios para toda su creación y para nosotros. Entonces, ¿será que está mal traducir Torá como ley? ¿Será que es una atrocidad? Que es que esos paganos, esos cristianos ignorantes, torpes, han estado trastornando los significados originales que hay en el hebreo y los cambian por unos significados perversos que tienen esas culturas y esos idiomas. Hay una situación. Yo recuerdo que cuando estábamos en la iglesia cristiana nos hablaban de Torá, y eso era referirse al pueblo judío específicamente, y al que solamente se regían por los 5 primeros libros de la palabra. Eso era. Y estando nosotros a este lado, o sea, no, al lado del campamento, otro campamento, como llaman, o sea, el cristiano, que ya no se miraba esos otros 5 libros, no se miraba la Biblia. Entonces, estamos partiendo la palabra en partes. Y cuando ya llegamos a este caminar, entendemos que Torah es todo, porque Yeshua es la Torah, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero tanto el pueblo cristiano como el pueblo judío tenemos unas divisiones enormes. Entonces yo pensaría que no es error, pero sí en nuestras mentes hay esas divisiones. Entonces nosotros mismos las creamos. Y hay una parte sí que podríamos decir, porque hay ocasiones en que en la Brit se habla de ley y no sabemos si se está refiriendo a leyes que fueron instituidas luego o a la de la Torah. O sea, no sé si me hago entender. ¿Sí? Es como la idea, porque a uno a veces no sabe si está hablando de la Torah o de las leyes que se instituyeron luego para regir como esa Torah, digamos. La alajá. Como la alajá, es. Entonces, si son leyes humanas. Entonces estamos como en esas posiciones, porque no todos, o sea, ya porque llegamos nosotros acá por la gloria del Padre, podemos entender que Torah es todo. Pero ni el pueblo cristiano ni el pueblo judío pueden comprender que Torah es todo. Eso es lo que yo pienso. Toda rabá. Entonces, si nosotros dejamos ese concepto de ley que se tiene generalmente y miramos en la práctica, en la realidad, qué es una ley entre los pueblos gentiles, así sean leyes adversas. Como decimos, hay regímenes que tienen unas leyes que esas no deberían ser las leyes, pero operan de esa misma manera.
instruyen a las personas. Si usted sale a la calle y no está tapada desde la cabeza hasta los pies, se le va a cortar la cabeza. Entonces es una ley muy adversa. Dentro de la punto de vista del Señor, eso no es lo correcto, pero ellos que tienen autoridad y pueden poner esas leyes, las establecen y opera de la misma forma. Está dando una instrucción, está dando una enseñanza y está advirtiendo a las personas de que en esa sociedad se comporten de tal o cual forma, porque si no es de esa manera, entonces va a haber unas consecuencias que las personas no les gustaría, que las personas no querrían, y que de pronto mucha parte de la sociedad está de acuerdo y otra parte de la sociedad no está de acuerdo. Entonces se mantiene la idea de, si lo miramos desde ese punto de vista, que la Torá es una instrucción, lo mismo que la ley. La ley es una instrucción, una enseñanza, para que haya una armonía en una ciudad, en una institución, en un país, y todos vayamos como por un caminito establecido. Entonces, ¿qué instruyen las leyes? Instruyen un camino, dan una enseñanza de un camino, de comportamiento. Y eso en las familias también nos lo enseñan. Entonces, las familias tienen sus normas, las ciudades tienen sus normas, las naciones tienen sus normas, para que en ese lugar nosotros vivamos de acuerdo con esas indicaciones, con esas instrucciones, y según las cumplamos o no, vamos a tener unas consecuencias. Entonces, hay ese problema, que nosotros nos mantenemos enfrentándonos los unos a los otros y diciendo, no, el concepto suyo es el erróneo y el mío es el correcto. Y entonces la respuesta es, no, el incorrecto es el suyo y no el mío. Y así nos la pasamos. Y resulta que de alguna forma, si lo miramos en el sentido que de verdad deberíamos considerar honestamente, literalmente, está bien. ¿Qué significa Torá? Significa la instrucción del Eterno. ¿Y en qué nos instruye el Eterno? En normas, en mandamientos, en estatutos, en juicios, en decretos, diciéndonos hagan así, hagan así, hagan así, y va a haber estos resultados. No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, porque va a haber estos otros resultados. Y yo quiero para ustedes el bien. En una institución igual, hagan esto, no hagan esto va a dar estos resultados, esto va a dar estos resultados, y queremos que esta institución sea una unidad, y que esta institución todos vayamos en la misma dirección, vayamos por el mismo camino. Entonces, finalmente significan lo mismo. Significa lo mismo decir Torá que decir ley. Lo que necesitamos es hacer la diferenciación. ¿Nos estamos refiriendo a la voluntad del Eterno o nos estamos refiriendo a normas puestas por los seres humanos, creadas por los hombres? Esas normas creadas por los hombres, ¿son normas religiosas y son la verdadera religión, o están distorsionando la verdadera religión, o son normas familiares, civiles o de cualquier otro tipo? Y todas esas normas de cualquier otro tipo tendrían que estar inspiradas y armonizadas con las normas de Dios. Esa sería, entonces, no es un espanto decirle a la Torá ley, porque ley es una instrucción, es una enseñanza para bien, para bendición. Ya si vamos a entender ley como una dictadura o como una imposición caprichosa de el que quiera hacer las cosas como le parezca, pues esa no es la ley del Eterno, pero sí es la ley de los que se dicen representantes de Dios en las religiones, unas leyes arbitrarias, como a cada uno se le ocurra, como leíamos ahorita en Miqueas. Bueno, entonces no hay ningún error, no hay ningún perjuicio o daño, ni tampoco lo que hay es prejuicios cuando se dice no se puede traducir la palabra Torá por la palabra ley. Sí se puede, son equivalentes, se corresponden en el sentido puro de los significados de los términos, tanto el uno en su origen gentil en los diferentes idiomas, como el otro en su origen del pueblo escogido en el idioma hebreo,
y hay perfecta correspondencia, perfecta equivalencia, y tanto es así que los traductores originales de las escrituras al griego tradujeron fue ley. No fueron los cristianos, no fue la Iglesia Católica, no fueron los paganos, fueron los mismos judíos sabios, conocedores, que estaban buscando la mejor equivalencia, la mejor correspondencia de los términos de otra lengua a que reflejaran lo que contiene la lengua original, estaban esforzándose por hacer. Que va a haber muchos detalles, muchos aspectos en los que esas otras lenguas no logran reflejar el original hebreo. Sí, claro que sí. Y que solo yendo al original hebreo vamos a encontrar esa riqueza. Claro que sí. Pero tampoco es el punto como para pisotear y difamar todo lo demás, que porque todo eso está horrendo y que ha sido una destrucción del idioma Kadosh. No, para nada, para nada. Entonces son extremismos. Nosotros los seres humanos somos muy extremistas y todo el mundo empezamos a repetir. Alguien nos enseñó que no se puede traducir la palabra Torah por ley y todo el mundo decimos, no se puede decir ley, no se puede traducir la palabra Torah por ley, no, porque ley es otra cosa y no tiene nada que ver con Torah y Torah es instrucción. Pues ley es instrucción, eso es ley, instrucción, una enseñanza, para que de acuerdo con unas normas, con los principios, entremos en un acuerdo y vivamos en armonía. Y eso es Torah. Que ya llamemos Torah o llamemos ley, otras cosas que entran incluso en desarmonía y a anular la visión y el propósito santo y justo del Eterno. Bueno, ya es otra, y entonces tenemos que entrar a identificar de cuál ley estamos hablando. O si estamos hablando, por ejemplo, de la ley de la ley de los ritos, de las ceremonias en el templo, o de la ley de los ritos y de las ceremonias que los hombres ponen en las religiones, que no tienen nada que ver. Entonces, para que no sigamos entonces la corriente cuando nos planteen ese tipo de asuntos, porque muchas veces no corresponde y nosotros pues como apenas estamos nuevitos y apenas estamos empezando a tener una visión diferente y nos dejamos resetear por todos esos conceptos que las personas traen y nosotros necesitamos ser reseteados es por el Ruach Kodesh. Y el Ruach Kodesh hace entender a todos en su propio idioma. Si él quisiera que todos entendiéramos en chino, todos entenderíamos en chino, pero él quiere que todos entendamos cada quien en su propio idioma. Y los seres humanos somos los que nos queremos pasar hasta por encima del Ruach Kodesh y decir, no, todo el mundo tiene que entender en este idioma. Y entonces todo el mundo tiene que entender en latín, y si no entiende, ore en latín, lea la Biblia en latín, no nos importa si entiende o no entiende, pero ese es el idioma en que el Eterno lo va a atender. Y en otra parte dicen, no, todo el mundo tiene que hacer todo lo religioso en hindú, en sánscrito. Todo el mundo tiene que hacer todo lo religioso en griego. Y no es así. Esa no es la ley del Eterno. La ley del Eterno es que todo el mundo entendamos su gracia, su bondad, su misericordia, su Torah, sus mandamientos que están en Yeshua, lo entendamos en nuestro propio idioma. Esa es la voluntad del Eterno. Bueno, entonces nosotros a veces nos queremos pasar por encima hasta del Espíritu Santo. Nos las damos de más sabios. Bueno, entonces, gracias al Señor, que Él es el que queremos que sea Él el que nos resetee, que sea Él el que nos renueve. Dice que tenemos que renovar nuestra mente como la de Yeshua. Esa es la mente de Yeshua, la del Ruach. Entonces no tenemos que tener, en el miércoles pasado estábamos hablando. Entonces la Torá o la ley la tenemos que ver con ojos griegos, la tenemos que ver con ojos romanos, la tenemos que ver con ojos colombianos, la tenemos que ver con ojos de la religión judía.
No, la tenemos que ver con los ojos de Yeshua. Esos son los ojos con los que tenemos que ver este libro, con los que tenemos que ver la instrucción del Eterno, la ley del Eterno, la Torá del Eterno. Y los ojos de Yeshua, ¿cuáles son? El Ruach HaKodesh. Tenemos que mirar todas las cosas, es con el Ruach. Entonces, esa es otra cosa que también la repetimos como loros. Nos dicen, no. La Torá hay que verla con ojos judíos, porque es un libro judío. La Torá no la podemos ver ni con ojos romanos, ni con ojos judíos de religión. En cuanto a religión me refiero, de religión musulmana, porque ellos también tienen una visión de cómo enfocar y un concepto de esta escritura. No la tenemos que ver con los ojos evangélicos o protestantes, ni con los ojos hindúes, ni con los ojos propios, personales de nuestra naturaleza humana. Hay que mirarla con los ojos del Espíritu Santo. Hay que acomodar lo espiritual al espíritu, a lo espiritual. Y Yeshua miró todas las cosas así. Dice que él no juzgó por sus propios ojos ni por lo que oyó, sino por lo que le mostró el Padre Celestial por el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Esa es la mirada que tenemos que tener todos, judíos, romanos, árabes, colombianos, americanos, rusos, porque el espíritu es uno. No la mirada del uno y del otro es la que se tiene que volver una en todos, así como ahora el muñeco Eva, que están diciendo que todos nos tenemos que volver uno con la mentalidad de Eva. No. Ese video que mandaron los hermanos, que mandó el hermano David, muy importante, muy enloquecedor, muy loco. No, tenemos que ser uno, es en el Ruach, y la mirada nuestra tiene que ser con ojos espirituales, con los ojos de Yeshua, con los ojos del Ruach HaKodesh. Ay, que no con ojos griegos, no, que no con ojos romanos, no, que no, que sí con ojos de la religión judía. No, tampoco. Con ojos del Espíritu Santo, con ojos de la mente de Dios, porque de allá fue donde salió esa ley, esas normas, esos mandamientos. Estos son reseteos que el Espíritu hace con nosotros. Y por allá está el otro sistema también haciendo su reseteo para acabar de enloquecer todo esto. En los otros espíritus. Bueno, entonces ahí nos queda para que vayamos pensando si nosotros sí hemos estado andando en el espíritu, no, o hemos estado andando en otros espíritus, como leímos esta mañana, y pues de pronto volvamos a leer para que hagamos un pequeño recordito en 2 de Corintios, ya que la tenemos fresquita, porque yo de aquí después de que la lea ya no me acuerdo cuál es la cita. Más o menos recuerdo qué era lo que decía, pero ya no recuerdo cuál es el texto. En 2 de Corintios 11, dice, ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, por favor, sopórtenme de esa locura, esa deschavetadez de la cabeza que tengo, está diciendo aquí Pablo, porque yo lo celo con el celo de Dios. Entonces este no es el celo de la religión católica, este no es el celo de la religión protestante, este no es el celo de aquella religión o de aquel pastor o de aquella autoridad religiosa, no es el celo de ellos. Ellos también nos celan con mucho celo y celan a sus comunidades, al punto que les infunden tanto celo que ellos son capaces de coger las armas los unos contra los otros y tratar de exterminar a todo el que puedan, por ese celo con que lo celan, pero ese no es el celo de Dios. Entonces dice que aquí hay un celo que es el celo de Dios, dice que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Por qué es celoso? Porque estamos desposados. Ya ha sido hecho con nosotros un pacto, un nuevo pacto, y se nos han dado unas arras, un adelanto de ese nuevo pacto, y esas arras nos las da el Dios.
y esas zarras son una pequeña porción inicial de su rúa, de su espíritu, para que seamos presentados como una novia, como una calá, como una prometida pura, que no tengamos todas esas contaminaciones, todas esas confusiones, todas esas competiciones, todos esos enfrentamientos, y que somos de aquí, que somos de allá. No, no somos de nadie, ni de nada, ni de aquí ni de allá. Somos de Yeshua, somos del Abba, y lo somos por medio del Ruach Kodesh. Y entonces ellos quieren que digamos, sí, somos de los judíos, y nos circuncidamos, y nos lavamos las manos, y hacemos las berajot como judíos, porque hay que rezar como judío. Eso se lo respetamos a los judíos. Ellos, todo ese ritual que ellos hacen es hermoso, es muy bello, tienen muchas cosas bien inspiradas, tienen otras muchísimas cosas completamente babilónicas, pero pues ellos tienen que dar cuenta es a Dios. No tenemos nosotros tampoco que darle cuentas a ellos, mucho menos. Nosotros estamos en la libertad de Mashiach y tenemos que darle cuenta es a Dios también. Él es el jefe de ellos y es el jefe de nosotros y es el jefe de toda la humanidad. Entonces, y Él nos quiere que seamos presentados, Él nos cuida para que seamos presentados al Eterno, esa Virgen pura. Por ahí escuché una enseñanza, me llamó mucho la atención, que cuando el padre de familia en el Oriente, en general, en todas estas culturas orientales, va a escoger una esposa para su hijo, entonces si él mismo la va a escoger o si delega a alguna persona, se fijan que la novia no tenga manchas ni arrugas en su cara, porque si tiene manchas significa que tiene trastornos de salud, trastornos orgánicos, del hígado, digestivos y todo eso. Mire todo lo que saben ellos. Y nosotros estábamos pensando que solamente se fija es en el vestido, que es el vestido el que no tenga manchas ni arrugas. No, es el carácter de la novia que no tenga manchas ni arrugas, su salud, su integridad física y espiritual, porque esas alteraciones orgánicas, esas alteraciones de salud y que hacen que su piel se manche, probablemente vienen de un espíritu, de una actitud en el alma incorrecta, mal enfocada, mal ubicada. Y entonces las manchas están reflejando eso. Ese es el concepto allá. Si podemos poner eso en polémica y si será así o no. Bueno, es interesante ver es como la enseñanza que hay acá. Y si ella tiene arrugas, tiene así todas estas arrugas en la frente o tiene esas arrugas acá en el entrecejo, eso refleja la hermosura de carácter que tiene esta persona y entonces no es la apta para llevar a cabo las tareas de edificar una familia y de hacer feliz a un esposo y hacer feliz a unos hijos. Esa va probablemente a edificar la familia, pero con tiranía, con absolutismo, con altivez, con arrogancia, y no con amor, no con paciencia, con generosidad. Entonces se mira que ese rostro de esa novia sea un rostro dulce, y sea una piel suave, lozana, tersa, limpiecita, y esa es el reflejo del carácter y hasta la novia escogida. Entonces, eso es lo que dice aquí, que nosotros seamos presentados a nuestro esposo como esa esposa con esa tez y con esa inocencia, con ese rostro angelical, con ese rostro, y ese rostro angelical pues está expresando que en nosotros vive el Ruach Kodesh. Y adicionalmente, pues tampoco podemos tener la ropa arrugada y manchada. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Entonces hay una fidelidad a Mashiach que es sincera.
Y hay una fidelidad a Mashiach que es fingida, que es aparente, que se basa en leyes, pero no las leyes de Dios, no las leyes del Espíritu, sino las leyes de la religiosidad, las leyes de las autoridades religiosas o incluso hasta de las autoridades políticas y civiles. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, entonces ya sabemos que hay muchos Jesús, muchos Yeshuas, todos estos que hemos visto y hemos oído enseñar por todas partes, pero hay uno solo que es el verdadero. Y dice otro Yeshua diferente al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Entonces nosotros, todos los remanentes y todos los individuos que tenga el Señor luchando por mantenerse en esta fidelidad, en esta lealtad, estamos en mucho riesgo de ser confundidos y de que a nosotros nos estén llegando muchas astucias, muchas argucias, muchas sutilezas para arrastrar nuestra mente del reseteo del espíritu verdadero y del Yeshua verdadero y quitarnos eso y ponernos el reseteo de ellos, de todos esos otros espíritus. Y dice, y otro evangelio, otra buena nueva de salvación. Hay muchas nuevas de salvación, muchos evangelios de salvación diferentes al único y verdadero. Hay uno solo verdadero, pero no verdadero hay muchos espíritus que no son el verdadero, hay muchos Yeshuas, muchos salvadores que no son el verdadero, y hay muchos mensajes de salvación que no son el verdadero. Diferente al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y nosotros somos muy ingenuos, muy desprevenidos, muy descuidados, y vamos recibiendo todo lo que otro va trayendo y vamos repitiendo todo eso que otros nos hacen repetir, que otros nos inculcan, y parecemos loritos donde quiera que vayamos. No estábamos en ninguna religión y parecíamos loros repitiendo todo lo del ateísmo o negando toda religión. Estábamos en los católicos, parecíamos unos loros repitiendo todo lo que nos dijeron los católicos, y todo lo grave es que todo lo justificábamos con la escritura y decíamos, vea, sí, aquí está, mire que la Virgen se fue al cielo en cuerpo y alma y que ella es la intercesora, mírenlo aquí, y todo lo justificamos con la Biblia y todo es que está en la Biblia. Y después nos pasamos a la iglesia cristiana y el Señor nos ayudó, nos eliminó un montón de cosas, otro pedacito de reseteo, nos ha ido reseteando poco a poco, y entonces dejamos un montón de elementos, pero seguimos repitiendo como loritos. Hay que guardar el domingo resucitó Jesús y hay que adorar el domingo porque es el día de la resurrección, y nada tiene que ver eso con la escritura, y nada de eso está en la escritura. En la escritura no aparece el día domingo, ni el día miércoles, ni el día de nada. En la escritura aparece el día Shabbat, y vayamos a saber si el día Shabbat sí corresponde con lo que nosotros hoy en día llamamos sábado, porque esa semana que hoy nosotros manejamos no existía en esa época, ni es con la que la Biblia se rige. Bueno, entonces tenemos todas estas cosas y no hacemos sino estar ahí como loros, y cuando alguien encuentra algo nuevo, entonces se empeña en descifrarlo, en confirmarlo y en negar todo lo demás, y dice, esto es. Entonces llegamos y nos encontramos por allá en la enciclopedia judía que dice, bueno, antiguamente el calendario debió haber sido un calendario lunar, y los meses se regían por la luna nueva, y el sábado también se regía por la luna. Cada que había cambio de la fase de la luna era sábado. Y entonces me pongo yo a escudriñar, a escarbar eso, y entonces monto una religión, monto una congregación donde hay que celebrar el Shabbat lunar, porque ese es el calendario correcto, ese es el calendario de Dios. Y mentiras, que la Biblia no me dice algo así, sino que fue porque me lo encontré en una enciclopedia judía que dice eso. Y lo escudriñé, y lo elaboré, y lo cotejé, lo apoyé
con documentos históricos, arqueológicos, con estudios de muchos eruditos, y ese es el correcto. Pero resulta que el pueblo judío también dice que el calendario correcto es el de Hillel, y tiene unas diferencias. También dice que el calendario correcto es el de Nob, y ese sí que tiene otras diferencias. Y también dice que el calendario correcto es el de los caraítas. Bueno, entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál será el de la Biblia? Resulta que en este momento no tenemos una definición absoluta de cuál sea ese calendario correcto de la Biblia. Entonces, mientras tanto, pues, acojámonos a alguna de esas líneas sin fanatismos y sin autojustificarnos y considerarnos ya salvos porque nosotros sí tenemos la verdad, y condenar a los otros porque, uy, ellos están en un error fatal, se los tragó el infierno. No, eso no es así, no es así, no es así, el Señor no es así, y Él no quiere que nosotros, si estamos en el Espíritu, reaccionemos y nos comportemos de esas formas, de esas maneras. Esos son fanatismos, son sectarismos, son liberalismos, ortodoxismos, y nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos solamente en Yeshua, nuestro rabino, nuestro maestro, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Cohen Agadol, todos los cargos que Dios le ha dado. No se los dio ningún ser humano, y ningún ser humano tiene esos cargos para que nosotros les vayamos a servir, o los vayamos a seguir, o los vayamos a conseguir a considerar nuestras autoridades. Y a través de Yeshua, nuestro Cohen Agadol, nuestro intercesor, la puerta, el camino abierto para ser entrados, ser presentados, estar en la presencia del Padre y en esa llenura del Espíritu, en esa ejad. Nuestra ejad es con el Padre, con el Hijo, por medio del poder del Rúa, y con todos los que el Eterno ponga en esa unidad, en esa mentalidad, en ese enfoque, que es la mentalidad de Él, el enfoque de Él. Entonces, Padre, bueno, aquí hay muchas otras cosas para tratar, muchos otros puntos que complementar, diferentes, pero en relación a este mismo principio. Pero bueno, dejémoslos para el siglo venidero, cuando venga Yeshua, y Yeshua nos acabe de aclarar todas las cosas, ¿no? Don José, ya le estamos augurando que cumpla un siglo más, para que en ese siglo venidero más que va a cumplir, crezcamos más junto con usted en esta gracia y en ese conocimiento del Eterno. El Eterno le importa mucho es que seamos obedientes, reunirnos, no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, otros están diciendo que no hay ningún mandamiento de que nos reunamos. Bueno, y así por el estilo muchas cosas. De ayudarnos, Señor, de ayudarnos los unos a los otros, de apoyarnos, de preocuparnos por las necesidades los unos de los otros, físicas, espirituales, emocionales, de tolerarnos. Y en ese tolerarnos y de mirar pues como la buena o la mejor facilidad para todos, pues que el Señor nos ayude a determinar o tomar decisiones o manejar asuntos, en ese enfoque, en ese propósito. Entonces, Toda Rabá, nuestro Padre,